Vamos a dejar abierta la Biblia, porque ya leímos una parte del pasaje esta mañana, en Mateo 21. Vamos a leer una partecita más a continuación. Hoy quería empezar hablando acerca de las fechas. Hoy, como decía Andrés, estamos iniciando una semana bien importante para todos los cristianos, y debería serlo para todo el mundo, ¿no? Todos tenemos fechas y momentos en nuestra vida que son importantes a nivel personal. Yo pensaba el nacimiento de un hijo, o de nuestros hijos, el aniversario de casamiento. Sé que para algunos la fecha de cumpleaños es bien importante, ¿no? Que hay gente que se emociona cuando se aproxima su cumpleaños, que lo vive con intensidad. Y sé que para otros la fecha de cumpleaños como que cuando son más grandes va queriendo dejarle un costado, ¿no? Y entonces dice, no, yo ya no cumplo más años, o se tergiversa un poco la edad. Dice, no, tengo 47, ¿cómo 47? Hace 7 años que tenés 47. Pero está bien, digo, cada uno vive esa fecha como mejor le parece. Pienso también fechas patrias significativas a nivel colectivo. Para nuestro país estamos próximos ahora al 2 de abril y vamos a recordar tristemente lo que sucedió en Malvinas y dentro de algunos meses la independencia en julio, ¿no? Fechas que a todos nos tocan de alguna manera en particular. Hay muchas otras fechas y cada uno tendrá también la suya. Hay, como decía al principio, una fecha que es súper importante para todos y es la Semana de Pascua. Y la iniciamos esta mañana con el Domingo de Ramos, ¿no? Hoy damos inicio a una semana crucial, la semana más importante del calendario, la semana más importante de la historia, de nuestro calendario. El calendario cristiano está ahí señalada y lamentablemente por esta sociedad cada vez más olvidada la Pascua, ¿no? Vamos a recordar que Jesús se hizo hombre en Belén, pero que se entregó por nosotros en Jerusalén. Y las dos puntas de esta semana, lo que iniciamos hoy y lo que vamos a celebrar el domingo que viene, se unen en un concepto que es el de la alegría. Y como cantábamos recién, ¿no? La gente recibiendo a Jesús mientras llegaba a Jerusalén, alegre, vivando al Señor. Y el domingo que viene vamos a celebrar la alegría de la resurrección. No hay que confundir muchas veces, alguna vez el pastor decía que la Pascua, algunos viven la Pascua como el velorio de Jesús, y no es así. No hay que quedarse con la tristeza de ese viernes, sino que tenemos que tener la alegría de los discípulos cuando se enteran que su Maestro, su Señor, su Salvador, había resucitado, ¿no? Y entonces vamos a leer, vamos a ponernos de pie, en Mateo 21. Ya los primeros 11 versículos los leímos, vamos a leer a partir del versículo 12. Mateo 21, 12 dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Hasta acá nada más. Pueden tomar asiento. Decimos, una semana crucial. ¿Sí? Estamos empezando a transitar hoy Domingo de Ramos y hay una razón por la que esa gente estaba eufórica, ¿no? La alegría que tenía esa gente. Para entender por qué esa gente que estaba recibiendo a Jesús en la entrada de Jerusalén estaba tan contenta, tan alegre, hay que revisar lo que sucedió días previos, los días anteriores. Y cuando usted va hacia atrás, se encuentra que Jesús había visitado la aldea de Betania. ¿Todos recuerdan? Una aldea chiquita que estaba muy cerca de Jerusalén y había ido porque su amigo Lázaro había muerto. Entonces cuando Jesús llega a Betania, ya habían pasado 4 días desde la muerte de Lázaro. Fue toda una conmoción para esa familia, para sus hermanas María, Marta y para todos los amigos cercanos de esa familia, la muerte de Lázaro. Y fue también una conmoción para Jesús. Cuando uno repasa ese pasaje ve que Jesús estaba profundamente conmovido, lo vemos llorando por la partida de su amigo Lázaro, ¿no? Pero también fue una conmoción mayor que la de la muerte, el milagro que Jesús hace para toda esa gente que estaba ahí. No era una época más en Jerusalén, había mucha gente cerca de Betania en Jerusalén porque se estaba celebrando, estaban próximos a celebrar la Pascua y muchos judíos llegaban
a Jerusalén para purificarse, para prepararse para la Pascua. Entonces en Betania y en Jerusalén había mucha gente, más que la que había habitualmente. Y este milagro de Jesús resucitando a Lázaro es un milagro público. Dice la Biblia que había muchos judíos que habían ido a consolar a las hermanas de Lázaro, ¿no? Había mucha gente cuando Jesús vuelve a Betania y resucita a su amigo Lázaro. Entonces fue un milagro público. Usted va a encontrar que hay otros milagros que Jesús se reúne con algunas pocas personas, ¿no? Y saca al resto. Pero este fue un milagro público. Y no solamente fue un milagro público, fue un milagro completamente asombroso. Y Jesús va a resucitar a Lázaro después de tener un diálogo con sus hermanas, ¿no? Decíamos, él estaba profundamente conmovido por lo que había pasado, ¿no? Y cuando pide ir al sepulcro y dice, quiten la piedra, la hermana de Lázaro, Marta, le recuerda, pero Señor, si ya han pasado 4 días, ¿no? Y todos entendemos lo que le estaba diciendo. Es decir, había un estado de descomposición en el cuerpo de Lázaro que ya estaba avanzando, ¿no? Y ella le dice, no podemos hacer eso. Ya hace 4 días que ha muerto. Y Jesús va a decir, por lo menos para mí, una de las frases más hermosas que tiene el Evangelio, que nos habla de quién es Jesús, de cuál es su poder delante de la vida y delante de la muerte, sobre todo. Él le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Está diciendo, apelá a tu fe, a creer en el poder que yo tengo. Y entonces Jesús va a resucitar a Lázaro. Esto genera esta situación. Imaginen ustedes esta situación, ¿no? De encontrar a la familia sufriendo y que Jesús venga y haga esto. Genera un tremendo impacto popular en esa sociedad. Y ese impacto va a traer muchas consecuencias, ¿no? Como toda situación, siempre hay, después de un acto, una consecuencia. La opinión sobre Jesús se va a polarizar. Por un lado va a estar la gente que lo va a aclamar en unos días después cuando él llegue a Jerusalén porque escucha de este milagro. Y por otro lado va a estar la mirada de aquellas autoridades religiosas que trataban, que lidiaban con Jesús todo el tiempo, que Jesús lidiaba con ellos, que lo van a empezar a odiar o van a terminar de definir ese sentimiento de odio para con Jesús, ¿no? La opinión sobre quién era Jesús, lo que hacía Jesús, el poder que Jesús tenía, se polariza. Y a partir de ese momento se dan 2 miradas. La mirada del pueblo, por un lado, que va a poner su fe en Jesucristo, escucha, ve lo que Jesús hace, y entonces dice, este es el rey que nosotros queremos, y va a empezar a confiar y lo va a ver a él como un líder con poder. Y va a estar la mirada, decíamos, de las autoridades religiosas que lo ven a él como un enemigo, ¿no? Lo que leíamos recién, es esa persona que va a llegar al templo y va a volcar las mesas de los que estaban haciendo negocios ahí adentro. La noticia del milagro de la resurrección de Lázaro llega a Jerusalén. Decíamos, estaba ahí en Betania, muy cerquita. Los que no lo vieron, los que no estuvieron presencialmente, se enteran, ¿no? Y entonces los judíos religiosos, todos esos grupos que eran fariseos, escribas, saduceos, sacerdotes, se enteran también de esto, ¿no? Y ellos están realmente preocupados. Este Jesús, que empezó como un maestro ahí, que enseñaba y que hacía algunas cosas, nos está desplazando, ¿sí? Se sienten desplazados. Jesús es muy popular. Hay que entender que en ese momento de la historia, Jesús, próximo a la Pascua, es muy popular. Todo el mundo está hablando de él, todo el mundo está hablando de lo que acaba de hacer, ¿no? Y muchos judíos que vieron el milagro de Lázaro empiezan a verlo a Jesús como ese líder que necesitaban. Dice el Evangelio de Juan, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Es un punto de inflexión en la historia. Es decir, Jesús empieza a encaminar como una persona realmente importante para toda la sociedad. ¿Qué hace el concilio, ¿no? Ese grupo de autoridades que estaba en Jerusalén se reúnen, están preocupados. Ya esto pasó a una instancia mayor, acaba de hacer un milagro público, ¿no? Los milagros habían llegado a oídos de todos y entonces ellos, saduceos, fariseos, escribas, sacerdotes, se reúnen, dejan sus diferencias de lado y se ponen de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Juan también dice en su evangelio, así que desde aquel día acordaron que iban a matarlo. Ellos dejan sus diferencias de lado y dicen, a este hombre tenemos que matarlo, tenemos que sacarlo del medio para que no nos siga quitando poder. Hay entonces una polarización sobre Jesús, sobre quién era. Están los que se alegran con sinceridad y son aquellos que salen a recibirlo cuando Jesús llega a Jerusalén, porque esos milagros eran todos ya conocidos por todos, y están los que quieren matarlo por envidia,
porque ven en Jesús a ese hombre que nos está quitando el negocio, ven en Jesús a ese hombre que nos está haciendo a un lado, que nos está desplazando. Veamos entonces cuál es la actitud de Jesús. Decíamos la razón por la que esa gente estaba feliz. Jesús va a salir después de dejar Betania, después de hacer ese milagro, va a salir hacia Jerusalén, ¿no? Y saliendo de la aldea de Betania son 3 kilómetros que tiene que caminar, y el primer kilómetro es en subida. Él tiene que subir hasta el Monte de los Olivos, y una vez que llega ahí, va a iniciar su descenso hacia la ciudad, ¿no? Y como decía hace un ratito, se da un hecho insólito, porque en ese momento, en esos días, la ciudad estaba repleta de gente, había más gente que la habitual, y lo insólito es que Jesús, por lo general, evitaba las multitudes, ¿no? Ustedes ven en los evangelios que Jesús trata de entablar un vínculo persona a persona. Se acerca a la mujer adúltera y la restaura, habla con Zaqueo, va a hablar con la mujer samaritana y entabla por lo general vínculos personales, ¿no? Buscando que esa persona cambie su vida y entregue su corazón a Él. Y en este momento vamos a ver a Jesús que se mete dentro de una multitud, ¿no? Jesús no buscaba los flashes, ¿no? Diríamos hoy. No era una persona popular que Él lo buscara porque lo quisiera. No era un mediático, ¿sí? Evitaba las aglomeraciones, las manifestaciones efusivas. Él prefería ocultarse, pasar desapercibido. De hecho, muchas veces Él, después de hacer un milagro, le dice, bueno, andá y no digas nada. Y sin embargo, la persona va y lo cuenta. Ahora, en este caso, Él le pide a 2 de sus discípulos que vayan y le traigan un burrito, ¿no? Y les dice, vayan a esta aldea que está ahí cerca, que se llama Betfagé, y le dice, busquen, y les da las instrucciones. Va a haber en tal lugar y en tal lugar un burrito que está atado, tráiganlo, ¿no? Y les dice, y si alguien pregunta, ustedes le van a decir esto. Jesús había preparado todo este escenario de antemano. No elige esta fecha para ir a Jerusalén a morir por casualidad. Sabía que había mucha gente. Él les dice, vayan y traigan ese burrito, ¿no? La imagen del burro, un burro que no había sido montado nunca antes por nadie, habla de la santidad del accionar de Jesús, lo que estaba por hacer. Y Él se sube, monta en el burrito y baja a la ciudad de Jerusalén. Era la señal inequívoca de lo que había profetizado hace algún tiempo Zacarías, ¿no? Está en el pasaje que leímos al principio de la reunión, en Mateo 21, que el Mesías iba a venir a salvarnos montado sobre un asno, sobre un burrito, sobre el hijo de un animal de carga. Y Zacarías dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Le había hablado a esa ciudad. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, y montado sobre un asno, ¿no? Y esta gente conocía esa profecía, había escuchado a Zacarías, ¿no? Y entonces es la señal de que ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Llegaba el Mesías a la ciudad de Jerusalén, venía a establecer su reino, justicia y salvación. Pero se va a dar un choque, ¿no? Un choque inevitable, y es el pasaje que leímos hace un ratito, el de la purificación del templo. Jesús va a mostrar todo su poder. Llega al templo y saca a todos los mercaderes, a toda esa gente que estaba lucrando con la fe de todos esos judíos que venían a Jerusalén a purificarse y hacían negocios, ¿no? Ellos podían comprar un animal para llevarlo al sacrificio afuera del templo. Pero esos judíos, esa gente, las autoridades también ponían como fiscalizadores, ¿no? A gente de ellos que decían, no, este animal no se puede. Entonces, por eso vendían ellos los animales adentro del templo, porque era un negocio para ellos. Entonces Jesús viene a terminar con eso. Ese acto de Jesús es un acto de justicia divina. Pero en el mismo momento en el que Él saca, en el mismo momento y lugar en el que Él saca a los mercaderes del templo, dice que había allí también un par de personas enfermas, ¿no? Y se acercan a Jesús y Él los sana, ¿no? Y entonces tenemos en el mismo lugar y en el mismo momento un acto de justicia divina, está sacando a los mercaderes, pero también un acto de misericordia divina. Y esto es la manifestación del amor de Dios. Jesús vino a establecer su reino con justicia, con salvación, pero también con misericordia. ¿Qué pasa con los religiosos, con la gente que se le terminaba el negocio? Se enfurecen, ¿no es cierto? Ven lo que está haciendo Jesús, no pueden detenerlo porque estaba toda la gente aclamándolo en la ciudad y ellos se enfurecen. Y ahí, dentro del pasaje que leímos, está también la mención a que había unos chicos, unos niños, aclamando por Jesús, ¿no? Cantando
Hosana al que viene en el nombre del Señor, al rey que viene en el nombre del Señor. Y entonces los sacerdotes, los escribas se acercan a Jesús indignados y le dicen, ¿escuchás esto, lo que te están diciendo? Y él les dice que sí, que obviamente lo había escuchado. Y le va a responder con una mención de un salmo, el Salmo 8, versículo 2. Él les va a decir, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste tu alabanza. El versículo continúa, después búsquelo, ¿no? Y Jesús lo deja ahí, incompleto, porque ellos sabían de lo que les estaba hablando. Los religiosos enseñaban la ley, eran maestros de la ley, cantaban los salmos con la gente, y Jesús les señala con una ácida ironía que ellos no lo estaban entendiendo. No estaban entendiendo ni al espíritu de la ley que enseñaban, ni tampoco estaban entendiendo a Jesús, ni en lo que Él había venido a hacer con su ministerio. No habían entendido el mensaje que Jesús predicaba, ¿no? Y deja en el aire Jesús la continuación del Salmo, como diciéndoles, ustedes que tanto creen saber, que son religiosos, piensen en esto, piensen en lo que les estoy diciendo. Yo voy a leer el versículo ese del Salmo en versión Reina Valera contemporánea, que me parece que es bien gráfico. Jesús lo que les dice es, trayendo a la memoria de ellos ese Salmo, el Salmo dice, las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas, haciendo referencia a las alabanzas, silencian a tus vengativos adversarios. Jesús lo que les dice es, el hecho de que estos chicos me aclamen a mí es suficiente para hacerlos callar a ustedes. Ustedes que están teniendo odio y rencor hacia mí, escuchen a estos chicos cantar, aclamándome, y eso es motivo suficiente para que ustedes se callen. Él ni siquiera se quedó a escuchar su respuesta, dejó el salmo que ellos conocían ahí, por la mitad, y se fue, y los dejó pensando, como hacía Jesús cada vez que hablaba. Y cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, abrimos el Evangelio y leemos, si leemos de corazón y buscamos la palabra de Dios, Jesús nos deja pensando, nos deja reflexionando con algo para corregir. Ante la proximidad de la Pascua, ¿no? Ante esta llegada de Jesús hay dos miradas posibles. La mirada de la alegría de ese pueblo, que es la alegría que tenemos que sentir nosotros porque estamos próximos al momento más importante de nuestra historia, o la amargura de los religiosos, que no habían entendido quién era Jesús. Los religiosos eligen el camino del odio y del rencor. Es el camino de los que rechazan a Jesús. Preste atención usted todos los días cuando se acerque a las personas. Cuánto odio, cuánto rencor hay dando vueltas alrededor nuestro. Cuántas palabras de odio y rencor hay dando vueltas en la sociedad. Ese camino es el camino de los que rechazan a Jesús. El Señor dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Y creo que esto es una enseñanza para nosotros que nos llamamos cristianos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y esos religiosos que lo llamaban Señor, que se acercaban a Él con una segunda intención siempre para hacerlo caer, se quedan con el resentimiento, con la amargura, con el deseo de venganza. Es ni más ni menos que la oscuridad rechazando a la luz que había venido a traer Jesús. El pueblo estaba contento, ¿no? Y hace un rato cantábamos que se agitaban palmas, ¿no? Y se cantaba cuando iba entrando Jesús. Esa era la parte de los festejos. Se hacía en la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta que cerraba el año religioso, y se hacía el hecho de agitar mantos y palmas cuando había un gran entusiasmo religioso. Jesús no elige un momento cualquiera para llegar a Jerusalén. Había preparado todo, Él sabía a lo que iba, sabía el lugar al que estaba yendo, sabía el motivo por el que estaba yendo. Estaba yendo a entregar su vida por cada uno de nosotros, por esa gente que había salido a recibirlo. Es una entrada triunfal distinta, había alegría, había entusiasmo, había una efervescencia espiritual porque estaba llegando el Salvador, estaba llegando el Mesías. Ellos conocían la profecía de Zacarías y sabían que era la forma en la que iba a llegar su Mesías. Permítame pensar con usted que hay algo que nosotros ignoramos, ¿no? Y es hasta dónde entendían realmente esa gente que estaba ahí el significado de la obra que Jesús iba a hacer a Jerusalén. Hasta dónde podía haber entendido esa gente realmente la profundidad del mensaje de Jesús. Esa gente que había salido a recibirlo
lo quería sentar a Jesús en un trono humano. Pensemos que ellos estaban sometidos por los romanos, ¿no? No tenían una libertad absoluta. Y veían en Jesús a un rey. Lo querían poner en un trono humano. Lo estaban elevando como un rey político y militar. Este es el hombre que necesitamos nosotros. Como el Mesías libertador que los iba a sacar, los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano. Y Jesús estaba yendo a Jerusalén con una actitud y con un propósito totalmente distinto. Jesús llegaba a Jerusalén no para ocupar un lugar jerárquico en la política de la época. No iba con su lista, ¿sí?, con diputados y senadores para hacerse elegir. Jesús estaba ahí dispuesto a morir para ocupar un lugar en el corazón de todas esas personas. Lo concreto es que había un entusiasmo desbordante ese día, porque veían en Jesús a ese hombre que venía en el nombre del Señor. Reconocían que era el descendiente de David, era su Mesías. El pueblo, para entender por qué estaba así de contento, venía frustrado. Ese pueblo que sale a recibir a Jesús venía frustrado por la realidad que le tocaba vivir como nación. Ellos estaban, decíamos, sometidos por los romanos, con un grupo de religiosos que eran falsos porque les obligaban a hacer a ellos un montón de cosas que ellos no hacían. Era un pueblo que estaba empobrecido y era un pueblo que estaba desesperanzado también. Y se van a encontrar con Jesús, que es un rey diferente al que ellos esperaban. Hay toda una simbología alrededor de su entrada. ¿Por qué entra en un burrito? Para nosotros el burro es como un animal casi que lo miramos medio de costado. Nadie se va a comprar un burro. Yo me compro un caballo, ¿no? Sin embargo, para esa gente, para esa sociedad, el burro era un animal noble. Los reyes que entraban montando en un burrito, en un asno, era el símbolo de que iban en son de paz. Aquel que iba a la guerra o que se predisponía para ir a la guerra entraba montando en un caballo. Jesús no hace una entrada como la harían los romanos, como la gente que vivía en esa sociedad veía que hacían los romanos. Los romanos entraban montados en un caballo blanco, haciendo gala de su poder, con mucha pompa, ¿no?, custodiados por un séquito de personas armadas, marchando marcialmente. ¿Seguidos por quién? Por prisioneros, ¿no?, que estaban humillados y denigrados. ¿Qué festejaban cuando marchaban de esta manera los romanos? Haber sembrado la muerte, haber humillado al enemigo, haber destruido una ciudad. Jesús viene montado en un burrito, mostrando que Él venía para traernos paz. Es un rey manso y humilde. Llegaba a Jerusalén conquistando los corazones de las personas simples. Les había reavivado la fe. Esa gente que había perdido toda esperanza había encontrado en Jesús una nueva esperanza. ¿Cuál era el séquito de Jesús? ¿Cuál era la gente que lo seguía? Los discípulos, ¿no? Hombres comunes, simples, pescadores de Galilea, sin ningún título. Y detrás de los discípulos venían las personas que habían entablado ese vínculo personal con Jesús y que habían cambiado sus vidas. Estaba Lázaro, por supuesto, quien había resucitado, quien Jesús le había devuelto la vida. La mujer pecadora, una mujer que fue restaurada en medio de una multitud que la quería sepultar bajo las piedras. Zaqueo, un hombre avaro, ¿sí?, que se quedaba con plata de los demás. Después de conocer a Jesús fue transformado. Bartimeo, un hombre que había sido sanado por Jesús, y muchos más. Esa era la gente que seguía a Jesús. ¿Qué festejan? En contraposición con los romanos, que Jesús ha sembrado la vida. Vienen de presenciar el milagro de la resurrección de Lázaro. Que Jesús había levantado a los caídos, a los derrotados, a aquellos que ya no tenían esperanza, que había sanado a los heridos, que había exaltado a los humildes. En definitiva, que a todo un pueblo, a toda una sociedad les había devuelto la esperanza. Y entonces la gente, cuando lo ve llegar a Jesús a Jerusalén, estalla. Este es el hombre que necesitamos. Canta, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, ¿no? El pueblo canta Hosana, una palabra hebrea como aleluya, que había realmente perdido un poco el valor, ya que la gente la repetía casi sin entender lo que significaba. Se había convertido en un término, podríamos decir, vulgar. ¿Qué significa Hosana? ¿Qué significa lo que ellos le gritan a Jesús? Sálvanos ahora. Era un pedido de auxilio de ese pueblo.
sálvanos ahora. Es una referencia al Salmo 118, que en sus versículos 25 y 16 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Y ese pueblo, cuando ve llegar a Jerusalén, en medio de una efervescencia espiritual, les dice, hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ven en Jesús al hombre que los puede salvar. Yo me permito preguntarme si ellos se entendían en el sentido en el que Jesús venía a salvarlos, en el sentido espiritual, ¿no? Hermanos, estamos en la puerta de la Pascua. Estamos en el Domingo de Ramos. Es el inicio de la semana clave en la historia de la humanidad y vemos a Jesús que se encamina a la cruz. Vemos a Jesús que se encamina hacia la cruz. Es una semana para reflexionar espiritualmente, para pararnos frente a este acto de amor y pensar si realmente estoy entendiendo lo que Jesús vino a hacer por mí hace ya mucho tiempo. ¿Qué vemos cuando miramos alrededor en nuestra sociedad? Es muy parecido lo que vemos a lo que se veía en esa sociedad. Vemos decadencia, vemos desorientación, gente que no encuentra un sentido para su vida, vemos violencia. Esta semana hubo un acto terrorista en Rusia, tremendo. Siempre pagan los inocentes, ¿no? Tremendo lo que pasó en Rusia. Y después de ese acto de terrorismo, una declaración de venganza. Violencia sobre más violencia. Vemos descontrol. Muchas veces, lamentablemente, nuestra juventud vive en el descontrol. Vemos corrupción en nuestra política, tristemente. Vemos en la sociedad, a nuestro alrededor, y muchas veces también nos atraviesa a nosotros, a mucha gente amargada, mucha gente desilusionada y mucha gente que ha perdido la esperanza. Mucha gente que ha perdido la esperanza, que está afligida, que está frustrada por la realidad. ¿Sí? Que la realidad que les toca vivir todos los días les está bajando los brazos y les está quitando la esperanza. Nosotros, los cristianos, hoy decía Andrés muy bien, cantemos esta canción si realmente sentimos que estamos queriendo tener un encuentro con Dios. Al mirar a la cruz podemos ver otra cosa. Podemos mirar más allá de la realidad que nos toca vivir todos los días, que no la negamos, está ahí. Pero podemos mirar a Jesús en la cruz. Podemos ver el acto de amor que Él tuvo por nosotros. Pasar por encima de esa realidad. Podemos ver que hay uno más grande que el templo que está aquí. Que esta semana se está encaminando a hacer el acto de amor más maravilloso que una persona pueda haber recibido en su vida. Está el Señor en su trono eterno. Y eso nos da esperanza. No es una semana más. No la viva como una semana más. Haga su devocional todos los días, abra la palabra de Dios, reflexione acerca de lo que significa la Pascua para cada uno de nosotros. Este domingo, el Domingo de Ramos, es el domingo del clamor jubiloso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cree usted en el nombre de Jesús? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto que está por hacer Jesús es una manifestación del amor de Dios. En su primera carta Juan dice también, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Recuérdelo toda la semana, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y estamos frente a la semana de la Pascua. No tenemos o no tendríamos que tener la amargura de los que están afuera, mirando la realidad. No tendríamos que tener la desesperanza de los que no conocen a Jesús. Nos unimos al canto de ese pueblo que lo recibió en Jerusalén y mirando al cielo, nos unimos en la esperanza y decimos, Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y clamamos al Señor, venga tu reino, ven Señor Jesús a nosotros en esta semana tan importante. Hermanos, que esta semana nos encuentre pensando en el acto más maravilloso de amor que Dios, habiendo entregado a su Hijo,
tuvo por nosotros y que nadie va a poder imitar ni alcanzar. Un Dios que entregó a su Hijo para reconciliarlos con Él por medio de una cruz. Que esta semana nos encuentre pensando en esto y que el próximo domingo todos juntos podamos celebrar, festejar la alegría de la resurrección. No vamos a venir a un velorio, vamos a venir a celebrar la vida que triunfa sobre la muerte. Que podamos celebrar la alegría de la resurrección y podamos decir por qué buscan entre los muertos al que vive. No está aquí, ha resucitado.